Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hay una pregunta que a menudo persiste en el fondo de nuestras mentes, una que quizás tememos expresar, pero sentimos profundamente en los momentos tranquilos de nuestras vidas. Si el velo entre nuestro mundo y el mundo espiritual se levantara de repente, si pudiéramos ver con nuestros ojos lo que realmente sucede durante la Santa Misa, ¿correríamos hacia el altar con alegría? ¿O caeríamos de rodillas temblando de asombro? Hoy nos adentramos en uno de los misterios más serios y profundos de la vida del Santo Padre Pío. Vamos a explorar una visión aterradora pero necesaria, un momento en el que el santo de Pietrelcina no vio los cielos abrirse con ángeles cantando, sino que presenció una realidad desgarradora justo allí, en el comulgatorio. Vamos a hablar del día en que el Padre Pío vio el rostro de Jesús apartarse. Esta no es una historia destinada a asustarte por el simple hecho de infundir miedo. Es una historia destinada a despertarnos. Es un recordatorio solemne de la santidad de la Sagrada Comunión y un testimonio del inmenso y ardiente celo del amor de Dios. Para el Padre Pío, la Eucaristía no era un símbolo, era la persona de Cristo, vivo, vulnerable y expuesto. Y en este día en particular, vio lo que sucede cuando esa persona es recibida con un corazón lleno de oscuridad. Retrocedamos en el tiempo al monasterio de San Giovanni Rotondo. Para entender este evento, primero debemos comprender la atmósfera que rodeaba la misa del Padre Pío. Para los miles de peregrinos que viajaban desde todos los rincones del mundo para verlo, asistir a su misa no era simplemente presenciar un ritual, era un encuentro con la pasión. Los testigos a menudo describían al Padre Pío en el altar como un hombre transfigurado. No se apresuraba, no recitaba las oraciones de memoria mecánicamente. Parecía estar conversando con alguien invisible para los demás. Hacía pausas por largos períodos, con lágrimas corriendo por su rostro, su cuerpo a veces temblando bajo el peso de la cruz invisible que cargaba. Para el Padre Pío, el altar era el Calvario. Veía a los ángeles rodeando el sacrificio, veía a las almas sufrientes del purgatorio suplicando alivio, y lo más importante, veía a Jesús. Pero en esta mañana específica, la atmósfera en la pequeña iglesia era pesada. El aire era denso, no solo por la humedad del sur de Italia, sino por una tensión espiritual que el Padre Pío, con su alma dotada, podía sentir presionando contra su pecho. Llegó el momento de la Sagrada Comunión. Este es el momento que la Iglesia llama la Cena del Cordero. Es el punto donde el cielo se inclina para tocar la tierra, donde el Creador se ofrece a sí mismo como alimento para la criatura. Se había formado una larga fila de fieles, serpenteando por la nave de la iglesia. Hombres y mujeres, algunos llorando, otros rezando el rosario, avanzaban lentamente hacia el comulgatorio. El Padre Pío estaba de pie sosteniendo el copón, el recipiente que contenía las hostias consagradas. A simple vista, era un fraile anciano distribuyendo pan, pero para el ojo espiritual era el dispensador de fuego. A medida que la fila avanzaba, un individuo específico se acercó a la barandilla. Para la congregación, esta persona parecía como cualquier otra, quizás piadosa, quizás simplemente ansiosa por recibir la bendición del famoso santo. Se arrodilló, abrió su boca para recibir al Rey de Reyes. Y en una fracción de segundo, el Padre Pío se congeló. Su mano, sosteniendo la sagrada forma, se detuvo en el aire. Los que estaban cerca notaron una mirada de absoluto horror inundar el rostro del santo. No estaba mirando a la persona arrodillada, estaba mirando algo o a alguien flotando cerca del cáliz, cerca del sacramento mismo. Más tarde, el Padre Pío revelaría la devastadora realidad de ese momento. Mientras levantaba la hostia para colocarla en la lengua del comulgante, vio el rostro de Jesús. Pero no era el rostro del buen pastor, dando la bienvenida a una oveja perdida. Era el rostro de un amante que había sido traicionado. El Padre Pío vio a Jesús apartar físicamente su rostro de la persona arrodillada. Vio al Señor retroceder. Fue un gesto de infinita tristeza y repulsión. No repulsión por el alma humana a la que ama hasta la muerte, sino repulsión por el estado de esa alma. Jesús no podía,
y no entraría en una casa que ya estaba ocupada por su enemigo. El santo retiró su mano, no administró el sacramento. Con una firmeza que conmocionó a los presentes, se inclinó y susurró una orden que era a la vez una reprensión y una misericordia. «Hazte a un lado». La persona, confundida y quizás humillada, se retiró. La fila continuó, pero el peso de ese momento quedó suspendido en el aire. ¿Qué había pasado? ¿Qué podría causar que el Salvador, que comió con recaudadores de impuestos y pecadores, que permitió que la prostituta lavara sus pies con sus lágrimas, apartara su rostro? Más tarde ese día, en la privacidad del monasterio, la verdad salió a la luz. El Padre Pío, que podía leer los corazones tan claramente como leemos un periódico, identificó el obstáculo. El individuo que había intentado recibir la comunión albergaba un pecado mortal grave y no confesado. Pero era más que una simple debilidad o un desliz. Era un estado calculado de falta de arrepentimiento. Había un odio profundamente arraigado, una negativa a perdonar, o una vida secreta de pecado grave que no tenía intención de abandonar. Había venido al altar no para rendirse a Dios, sino para realizar un ritual. Quería el prestigio de recibir del santo, pero no quería la limpieza del alma. Estaba intentando cometer lo que la Iglesia llama un sacrilegio. El Padre Pío describió más tarde este acto con una frase que debería sacudirnos hasta los cimientos. Llamó a una comunión indigna, el beso de Judas. Piensa en esa imagen. En el huerto de Getsemaní, Judas Iscariote no golpeó a Jesús con una espada, no le escupió desde la distancia, se le acercó con un gesto de intimidad. Lo besó, usó el signo de amistad y amor para entregarlo en manos de sus verdugos. Cuando recibimos la Sagrada Comunión estando en estado de pecado mortal, cuando sabemos que hemos roto nuestra alianza con Dios y no hemos buscado el remedio de la confesión, estamos haciendo exactamente lo que hizo Judas. Estamos trayendo a Jesús a un corazón que lo ha vendido. Estamos diciendo, «Salve, Rabí», con nuestros labios, mientras nuestras acciones gritan, «No lo conozco». La visión de Jesús apartando su rostro no fue un acto de crueldad, fue una revelación de la realidad objetiva del orden espiritual. La luz no puede morar con la oscuridad, el fuego no puede coexistir con el hielo sin destruirlo. El Padre Pío solía decir que el mundo podría existir más fácilmente sin el sol que sin la Santa Misa. Él entendía que la misa es el latido del corazón del universo, pero también entendía la advertencia de San Pablo en su primera carta a los Corintios. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Vivimos en una época en la que a menudo enfatizamos, y con razón, la misericordia de Dios. Hablamos de sus brazos abiertos. Y esto es cierto, la misericordia de Dios es infinita. No hay pecado más grande que su capacidad de perdonar, pero la visión del Padre Pío nos recuerda una distinción crucial. La misericordia es un regalo que debe ser aceptado, no dado por sentado. Recibir la Eucaristía es decir, amén, yo creo, es decir, estoy en comunión contigo. Si decimos, estoy en comunión contigo, mientras nuestras vidas están en rebelión activa y sin arrepentimiento contra Él, estamos viviendo una mentira, y Dios, que es la verdad misma, no puede participar en una mentira. Esta historia del rostro que se aparta es difícil, desafía nuestra sensibilidad moderna. Nos gusta pensar en Jesús como una fuerza pasiva de afirmación, pero el Jesús que vio el Padre Pío, el Jesús de los Evangelios, es el león de Judá. Él es un fuego consumidor. Exige todo nuestro corazón, no solo las partes que nos apetece compartir. Profundicemos en por qué esto le importaba tanto al Padre Pío. ¿Por qué era tan estricto? ¿Por qué a veces negaba la absolución o la comunión, haciendo que la gente se fuera llorando? No era porque fuera duro, era porque era un médico espiritual. Si un médico ve a un paciente a punto de beber veneno, sonríe y deja que lo haga porque quiere ser amable, le tira la copa de la mano, grita si es necesario, hace lo que sea necesario para salvar la vida del paciente. Para el Padre Pío,
Una comunión sacrílega era veneno para el alma. Sabía que recibir la Eucaristía en estado de pecado endurece la conciencia, ciega a la persona ante su propia condición. Al rechazar a esa persona en el altar, al ver el dolor en el rostro de Cristo, el Padre Pío le estaba ofreciendo a ese pecador la oportunidad de despertar. Hay una hermosa historia contrastante que ilustra este punto perfectamente. Hubo un hombre que llegó a San Giovanni Rotondo, agobiado por una vida de terribles errores. Se había mantenido alejado de la iglesia durante décadas. Estaba aterrorizado por el Padre Pío, aterrorizado por el juicio. Estaba en la fila de confesión, temblando, ensayando sus pecados, temeroso de que lo echaran. Cuando finalmente se arrodilló ante la rejilla, antes de que pudiera siquiera hablar, el Padre Pío comenzó a llorar. El hombre estaba confundido. «Padre, ¿por qué llora?», preguntó. El Padre Pío respondió: «Hijo mío, la espera ha sido muy larga. Jesús te ha estado esperando con tanta sed». En ese instante, no hubo rechazo, solo hubo abrazo. ¿Por qué? Porque el hombre estaba allí para arrepentirse. No estaba allí para fingir que era perfecto, estaba allí para admitir que estaba roto. Esta es la diferencia clave. El beso de Judas es el beso del impostor. La confesión del pecador es el regreso del hijo pródigo. La persona en el altar que causó que Jesús apartara la mirada vino con orgullo y presunción. El hombre en el confesionario vino con humildad y verdad. La visión del Padre Pío nos enseña que la Eucaristía no es un rito, es un privilegio. Es un regalo que requiere el traje de boda de la gracia. ¿Recuerdas la parábola que contó Jesús sobre el banquete de bodas? El rey invita a todos, buenos y malos, de las calles. Pero cuando entra a ver a los invitados, encuentra a un hombre que no lleva traje de boda. Y el rey pregunta: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda?». Y el hombre se quedó sin palabras. El traje de boda es la gracia santificante. Es el estado de amistad con Dios que se restaura en la confesión. Todos estamos invitados al banquete, cada uno de nosotros, pero se espera que lavemos nuestras vestiduras en la sangre del Cordero antes de sentarnos a la mesa. Esto nos lleva a una aplicación muy práctica y personal para nosotros hoy. ¿Cómo nos acercamos al altar? Vivimos en un mundo ajetreado y distraído. A menudo entramos a misa apresuradamente en el último minuto. Nuestras mentes están llenas de trabajo, facturas, relaciones y ansiedad. Nos ponemos en la fila de comunión por hábito, porque todos los demás lo hacen. Puede que no estemos pensando en absoluto en el estado de nuestras almas. El Padre Pío nos invita a hacer una pausa. Nos pide que miremos la hostia y veamos lo que él vio. Imagina, solo por un momento, que el próximo domingo, mientras caminas por el pasillo, se levanta el velo. Imagina ver el rostro de Cristo mirándote. ¿Qué expresión tiene? ¿Es una mirada de bienvenida? ¿Es una mirada de alivio porque has vuelto? ¿O hay una sombra de tristeza porque te aferras a algo que le duele? Quizás hay un rencor que has estado alimentando durante años, un odio hacia un familiar o un compañero de trabajo que te niegas a soltar. Quizás hay una adicción secreta que has justificado, diciéndote a ti mismo que no importa, aunque sabes que viola la ley de Dios. Quizás has faltado a la misa dominical durante meses sin razón y simplemente decidiste comulgar sin ir primero a confesarte. Estas son las cosas que hacen que el rostro de Cristo se aparte, no porque te odie, sino porque estas cosas son barreras que tú has construido. Pero aquí está la esperanza. Y esta es la parte más importante de nuestra reflexión de hoy. La historia no tiene que terminar con el rostro apartado. El Padre Pío solía decir: «La misericordia de Dios será tan grande como tu confianza en Él». La persona a la que se le negó la comunión ese día tuvo una elección. Podría haber salido furiosa de la iglesia, con el orgullo herido. Podría haberle dicho al mundo que el Padre Pío era un fraile mezquino y crítico. O podría haber mirado dentro de su propio corazón. Podría haberse dado cuenta de que el rechazo del fraile era en realidad la llamada de atención de Dios. Podría haber ido al confesionario, llorado por sus pecados y regresado al altar al día siguiente. Si hubiera hecho eso, si hubiera regresado con un corazón limpio,
El Padre Pío habría visto una visión muy diferente. Habría visto a Jesús corriendo a su encuentro. Habría visto el rostro de Cristo radiante de alegría. Este es el poder que tenemos. No podemos controlar muchas cosas en este mundo, pero podemos controlar el estado de nuestras almas. Tenemos el poder de convertir la tristeza de Cristo en la alegría de Cristo. Hacemos esto a través del sacramento de la reconciliación. El Padre Pío pasaba hasta 16 horas al día en el confesionario. ¿Por qué? Porque sabía que era el tribunal de la misericordia. Sabía que en esa pequeña caja de madera, la preciosa sangre de Cristo lava la inmundicia del mundo. Sabía que la confesión es la única manera de preparar el traje de boda. Una vez dijo, la confesión es el baño del alma. Debes ir al menos una vez a la semana. No quiero que las almas se mantengan alejadas de la confesión por más de una semana. Incluso una habitación limpia y desocupada acumula polvo. Vuelve después de una semana y verás que necesita quitar el polvo de nuevo. Si un santo como el Padre Pío sentía la necesidad de limpiar el polvo de su alma semanalmente, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Volvamos a la visión del altar. Es una advertencia, sí, es solemne, pero también es un testimonio de la realidad del amor. La indiferencia no le importa. Si eres indiferente hacia alguien, no apartas la cara con tristeza. Simplemente no lo notas. Apartas la cara solo cuando duele. Cuando amas tanto a alguien que su traición te hiere profundamente. Jesús se aparta porque ama. Retrocede ante el pecado, porque el pecado es lo único que lo separa del amado, de ti. Así que, mientras reflexionamos sobre este profundo misterio, no nos llenemos de escrupulosidad, ni nos paralicemos por el miedo. Ese no es el Espíritu de Dios. En cambio, llenémonos de una santa reverencia. Reavivemos nuestro asombro ante la Eucaristía. Cuando entres en la iglesia, recuerda que estás entrando en la corte del Rey. Cuando examines tu conciencia, sé honesto, no te escondas. Dios ya sabe lo que hay en los rincones oscuros de tu corazón. Él solo está esperando que lo saques a la luz para poder curarlo. Y si descubres que estás en estado de pecado grave, no te desesperes, pero tampoco te confíes. No te acerques al altar. En su lugar, acércate al confesionario. Corre hacia él. Allí encontrarás al Padre Pío esperando en espíritu. Encontrarás al sacerdote, pero sobre todo, encontrarás a Jesús y no apartará su rostro. Te mirará con ojos llenos de lágrimas y amor y dirá, yo te absuelvo. Entonces, y solo entonces, acércate al altar. Entonces, cuando recibas la hostia, no será el beso de Judas, será el beso de la paz, será el reencuentro del alma con su Creador. El Padre Pío vio lo invisible, vio la terrible realidad del rechazo, pero también vio la gloriosa realidad de la redención. Compartió esta visión no para alejarnos del altar, sino para asegurar que cuando vengamos con corazones listos para recibir verdaderamente al invitado que nos espera. Oremos por la gracia de ver la Eucaristía como Él la vio. Oremos por el valor de enfrentar nuestros pecados. Y oremos para que al final de nuestras vidas veamos el rostro de Jesús, no apartándose con tristeza, sino brillando sobre nosotros con luz eterna. Gracias por escuchar. Que la intercesión del Santo Padre Pío esté con todos ustedes.